Quiero compartir con usted mi opinión. Ciertamente este proceso electoral nos tiene enfocados en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis política profunda. Y pensamos los actuales ciudadanos de este país que esta situación es única. Pero no es cierto. Costa Rica allá en 1948, después de una gran trifulca, una gran guerra civil entre costarricenses, logró sacar y unir al país con gobernantes que se comprometieron posterior a esa guerra civil. Luego, en 1980, vino una crisis del petróleo que golpeó al mundo entero, pero principalmente a un país como el nuestro que no lo producía y que en aquella época dependía solamente de dos productos que eran café y banano. Hicimos un cambio en las exportaciones, hoy exportamos alrededor de 5,000 productos y logramos ir sopesando esa crisis a pesar de que tuvimos problemas en la inversión social. Vino la crisis del 2007, 2008 a nivel internacional, una crisis financiera que golpeó a las grandes potencias y Costa Rica salió adelante con gobiernos comprometidos a recuperar la economía nacional. Estamos nuevamente en una coyuntura en este 2022, 2021, 2022, en donde requerimos nuevamente salir adelante. Nuestro país, nuestra gente, nuestro recurso humano tiene la capacidad de enfrentar situaciones graves y la historia demuestra que hemos sacado la tarea. Esa es mi opinión. La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos 3 años, la Junta ha donado más de 6,000 millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Buenas noches, amigos y amigas. Hoy continuando con la presentación y tratando de acercar a los candidatos a la presidencia de la República con todos ustedes, hoy tenemos de invitado a Fabricio Alvarado Muñoz, quien es el candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva República. Fabricio, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua nuevamente. El placer es mío, Claudio. ¿Te parece si brindamos? Claro que sí, qué bueno compartir. Salud. Salud. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Hola, gracias y un gusto tenerte. Hace, ¿qué? 4 años tuvimos que hacer varios programas con vos. Tuvimos que hacer un programa, 2 programas en primera ronda, después uno en segunda ronda, por todo lo que aconteció.
Y ahora como que te va a tocar hacer más, ¿verdad? Porque somos como 20 y resto, ¿verdad? 28, 25, 28. Vamos a ver hasta dónde nos da la fuerza. Exacto. Tu segunda intentona. Haciendo un autoanálisis, te has puesto a hacerlo, me imagino. Claro. ¿Qué errores cometiste hace 4 años en la segunda ronda electoral? ¿Qué análisis haces vos? Porque uno diría, después de haber ganado Fabricio con 435,000 votos, la gente decía, es el ganador en segunda ronda, es muy difícil que el PAC, siendo gobierno, logre aglutinar fuerzas para enfrentarse a un partido que en aquel momento no tenía cuestionamientos, no tenía dudas, como era Restauración Nacional. ¿Qué errores dirías vos que cometiste para que se te fuera esa presidencia de la República? Bueno, fue una mezcla de factores, ¿verdad? Desde, sí, errores que nosotros cometimos, y yo creo que el principal de ellos, Claudio, fue no haber sido contundentes a la hora de responder sobre ciertas cosas que se usaron en la campaña, en esa segunda ronda, y que usó el PAC, dicho sea de paso, mintiéndole a los costarricenses cuando, por ejemplo, se les dijo a los católicos que nosotros éramos un peligro para ellos, cuando se dijeron ciertas cosas que estaban lejanas a la realidad en ese sentido, y nosotros quizá nos faltó contundencia. Incluso gente de nuestro mismo grupo nos reclamaba, ¿por qué no responden? Sí, sí habíamos respondido, pero quizá no habíamos sido contundentes. Y si usted le suma otros factores que tienen que ver con el hecho de que, bueno, yo lo he dicho públicamente, no teníamos un apoyo real del partido político que nos cobijaba en ese momento. Yo de eso soy testigo y recuerdo muy bien, ahora lo podemos hablar. Bueno, yo tengo clarísimo que básicamente el esfuerzo era de Fabricio Alvarado y el grupo de gente que creía en su candidatura, pero la estructura del partido como tal, y creo que muestra de ello es que, por ejemplo, en el tema de los fiscales, lo he dicho públicamente también, esto es algo que los mismos fiscales que estaban inscritos lo han dicho también públicamente, no se llegó a obtener siquiera el 20% de los carnets de fiscales, y eso era una labor meramente del comité ejecutivo del partido. Los fiscales sí estaban inscritos, eso es un dato que está en el tribunal, y bueno, eso puede haber posiblemente debilitado nuestra estructura propiamente en las mesas de votación. Y súmele a eso, pues toda la campaña que en aquel momento hizo el PAC, que incluso pues llegaron a tener la osadía de irse a las salidas de las misas el día de las elecciones a entregar material difamatorio en contra nuestra y que no tenía nada que ver con nuestra campaña, que era una campaña que pues desde aquel momento lo que quería era pues traer una mejor calidad de vida a los costarricenses. Evidentemente también tengo que decir, Claudio, que en aquella ocasión nosotros habíamos iniciado una campaña que tenía como principal objetivo lograr 3 o 4 diputados. Recuerde que veníamos de un partido que históricamente solo había logrado un diputado. No, aunque sí yo había dicho vamos a ser protagonistas en estas elecciones, no existía quizá una estructura de gente que a la vez nos ayudara como una especie de muro de contención cuando vinieran los ataques, porque pues no era realmente el plan estar en esas lides y menos de segunda ronda. Se dio, hicimos todo el esfuerzo para conjuntar a los mejores en los diferentes equipos para reforzar nuestro plan de gobierno, y bueno, lo que nos queda ahora es reflexionar sobre aquellas cosas en las que quizá se fallaron para hacerlo mejor en este nuevo intento. Yo tratando de hacer un análisis, diría también en la misma perspectiva, pero ya como analista, de que el primer error que cometiste fue no desmarcarte del pastor que había maltratado a la Virgen de los Ángeles, y vos mantuviste esa afinidad sobre él, no hiciste lo que hizo Obama, por ejemplo, en la elección de los Estados Unidos, que cuando apareció algo similar rompió con su pastor. Después encuentro que efectivamente estabas en un partido político, y digo que antes te dije que conocía muy bien el tema, porque recuerdo que Carlos Avendaño no estaba muy identificado con la campaña de ustedes, y ustedes corrían desde entonces como 2 partidos, unidos pero 2 partidos. O sea, no se llamaba Nueva República, pero era evidente que había un movimiento que no respondía a esa Restauración Nacional de Carlos Avendaño. No, y como también yo lo he dicho, creo que lamentablemente la cúpula del partido en aquel momento vio el liderazgo de este servidor como una amenaza, lejos de verlo como una oportunidad para el crecimiento del partido, lo vieron como una amenaza, y así lo han dicho ellos públicamente, o sea, me vieron como el que quería quitarles el partido, y lejos de eso, pues
mi intención, incluso al principio de este periodo, cuando empezaron a trabajar los 14 diputados y yo me uní a ellos y empecé a trabajar con ellos en la Asamblea de forma de honorem, siempre dije que la intención era darle seguimiento a lo que ya veníamos trabajando desde la Asamblea Legislativa pasada para lograr un mejor resultado en este 2022. Es decir, mi intención nunca fue ni dividir, ni quitarle el partido a nadie, ni hacer nada que no fuera, más bien reforzar lo que se había logrado en el 2018. Pero bueno, eso es cuento aparte, eso es cosa del pasado y ahora el presente para nosotros se llama Nueva República y estamos trabajando en que sea una propuesta que convenza a los costarricenses. Nueva República surge, qué sé yo, a mediados del actual... Octubre de 2018. Okay. Octubre de 2018 es que yo anuncio la renuncia a Restauración, anuncio el nacimiento de Nueva República y empezamos ahí el proceso para completar los requisitos del Tribunal de Elecciones, que duró 3 meses. Para finales de enero del 2019 presentamos todos los requisitos y para mayo, 31 de mayo, un día después de mi cumpleaños, 31 de mayo del 2019, el Tribunal de Elecciones confirma que estamos inscritos y participamos luego en las municipales. En la segunda ronda de hace 4 años, otro elemento que quiero traerlo al presente fue que no tenías voz, equipo, no tenías gente y terminó siendo un arroz con mango la segunda ronda, con figuras de otros partidos. Hoy Fabricio Alvarado debe estar valorando, pregunto, que gracias a Dios no le tocó gobernar en estos 4 años y que ahora a lo mejor se siente más maduro y más preparado. Sí, yo evidentemente, Claudio, y a los amigos que nos ven, tengo claridad de que esta situación de no haber ganado las elecciones pudo haberse convertido en algo negativo para nosotros, decir no lo logramos, qué lástima, pero también pudo haberse convertido, y en eso se convirtió, en una oportunidad. Fue nuestra oportunidad para retomar las cosas de cero, digámoslo así, para trabajar con un nuevo proyecto político, Nueva República, y a ese nuevo proyecto político dejar que viniera gente buena, gente preparada en diversos ámbitos y empezar a conformar equipos con antelación y con tiempo. Y sí, en el caso particular mío, también la oportunidad para crecer, para madurar, para prepararme mejor, para sentarme con esos equipos y estudiar la realidad del país con mayor antelación. Ciertamente la experiencia de haber sido diputado ayudó, pero aún más ahora tenía a mi haber el hecho de haber podido participar en una elección y haber podido estar en primera fila, digámoslo así, en las discusiones de los temas nacionales. Pues yo considero que el trabajo de estos 4 años con estos equipos, además con la oportunidad de recorrer el país ya como líder del partido, no solo para la conformación de las estructuras, sino para las elecciones municipales, me ha dado también más cercanía a la gente de la que ya teníamos en aquel momento. Esa fracción de 14 diputados por el sistema de elección en nuestro país se debe mucho a ese potencial que tuvo Restauración Nacional en el 2018 y la figura de Fabricio Alvarado, que surgió a partir de aquella frase "con la familia no se metan". Yo personalmente siempre hago esa diferencia de ese movimiento a partir de esa frase que vos dijiste y que resonó en muchos sectores conservadores y que aprecian a la familia en el país. Pero llegando a los 14, no hubo liderazgo de Fabricio Alvarado para que los 14, o por lo menos 12, o por lo menos 13 de esos, digamos que hubiera quedado Carlos Avendaño, se hubieran movilizado hacia Nueva República. Se movilizaron 8, después una regresó a Restauración, sí. Tu ex vicepresidenta o tu ex candidata a la vicepresidencia, que se fue con vos también, decidió hacerse independiente. ¿Faltó liderazgo? ¿Qué sucedió? Bueno, una mezcla de factores donde evidentemente para mí no está ese de falta de liderazgo, sino que es una mezcla de factores. Aquella fracción legislativa no fue una fracción que Fabricio Alvarado escogió a la hora de hacer la Asamblea Nacional de Restauración para esas elecciones. Fue pues un grupo de personas que algunas de ellas obedecían al liderazgo de Carlos Avendaño, que venían trabajando con el partido desde hace tiempo y que de alguna manera pensaron que para ellos era mejor quedarse bajo esa cobija, ¿verdad? Yo creo que más bien nuestro liderazgo fue el que permitió poder salir con esa cantidad de diputados y lograr tener un partido político inscrito que además tuviera diputados, aunque no fuera de forma oficial, representando en la Asamblea los ideales. Yo
más que ver como negativo todo ese movimiento, creo que para nosotros igual fue una enseñanza que tiene que ver con temas de lealtad, que tiene que ver con temas de compromiso con una causa y que tiene además, o que nos da a nosotros la oportunidad de entender que cuando un partido político inicia con el activo más importante de todos, que es la gente, es un partido político que empieza bien. Creo que ese fue nuestro principal logro. Iniciar, cuando yo anuncié el nacimiento de Nueva República, hicimos un formulario sencillo ahí en Google Forms, ¿verdad? Y la gente se empezó a inscribir y logramos inscribir 7,000 personas en cuestión de una semana. No, ellos se inscribieron solos. Nosotros por redes sociales socializamos el link y la gente se metió y se inscribieron 7,000 y con eso pudimos hacer las estructuras. Nosotros hicimos 82 asambleas cantonales en un fin de semana y pues eso fue un reto para nosotros. Entonces, como te repito, más allá de todos los movimientos que se dieron en aquel partido político, nosotros valoramos a los que se quedaron, a los que siguen, a los que han seguido luchando, a los que decidieron seguirnos representando en la Asamblea Legislativa. En la elección de esa fracción, la gente hablaba de que era gente sin preparación, sin experiencia, sin conocimiento legislativo, sin conocimiento de los problemas nacionales, que había llegado a la Asamblea Legislativa en esa fracción. ¿Te has cuidado más en esta ocasión? ¿Se ha cuidado más Nueva República en cuanto a quienes va a promover para que lleguen a la Asamblea Legislativa? Debo decir algo, Claudio, antes de responderte esa pregunta, yo creo que también eso obedece un poco al exceso de foco hacia nuestra fracción particularmente, porque a veces, si usted revisa los diputados de algunos otros partidos políticos, se dará cuenta que hay muchas deficiencias, muchas carencias. Ahora, en este nuevo proceso, debo decir que nosotros, bueno, otra cosa que debo decir antes, el trabajo que han hecho los diputados de Nueva República, puedo hablar por ellos y puedo hablar por el acompañamiento que pudimos darle a partir de que nace Nueva República, es un trabajo del que yo me siento satisfecho, con sus errores, con sus falencias, pero me siento muy satisfecho porque, por ejemplo, tuvimos un protagonismo a través del diputado Jonathan Prendas en temas económicos y particularmente en la incorporación de Costa Rica a la OCDE, que es un tema nacional, un tema país que nos interesa a todos por el desarrollo de Costa Rica. Y tuvimos protagonismo de los demás diputados, como Carmen Chan, en temas de turismo, en temas de alianzas público-privadas y los demás en diferentes temas. Y en cuanto a esta nueva propuesta que estamos haciendo, hemos trabajado en todo el país a partir de la creación del partido en descubrir esos liderazgos, en descubrir esos profesionales, muchos de ellos jóvenes, pero a la vez atraer gente de experiencia, gente que tiene cierto camino andado. Y pues la fracción que se escogió o la propuesta que se escogió en la Asamblea Nacional de mayo pasado es una propuesta, me parece a mí, muy sólida, con gente que ha estado trabajando en temas como economía social solidaria, que ha estado trabajando, bueno, abogados, economistas, tenemos periodistas también, tenemos politólogos, tenemos administradores, ingenieros y, repito, todos ellos, algunos con experiencia en temas legislativos porque han sido asesores, tenemos hasta exdiputados, en el caso de doña Alexandra Loría, politólogos como don César Zúñiga, que ha estado también como analista incluso en medios de comunicación y conoce muy bien porque ha sido asesor legislativo por 20 años aproximadamente. Es decir, hemos trabajado, la respuesta es sí, hemos trabajado en que sea una fracción con la que Costa Rica y cada una de las provincias se sienta bien representados, porque pues además de ser profesionales, además de ser gente comprometida, pues también es gente que está muy clara en lo que hay que hacer en este tiempo en el país. Podríamos decir que efectivamente Nueva República en el Parlamento, como los diputados no fueron escogidos con ese nombre, no puede identificarse formalmente con él, pero la ciudadanía sí lo identifica. O sea, es posible que de los candidatos a la presidencia de la República o de los partidos políticos que están promoviendo candidatos, vos hayas sido el que tiene una cuarta o quinta fuerza legislativa con 6 diputados. Así es. Han trabajado en forma conjunta y han tenido una línea muy casada y muy comprometida con el tema económico en el país. Pero esa línea económica que se han promovido desde movimientos financieros muy fuertes en el país ha maltratado mucho a la gente más desvalida y ha generado una desigualdad mayor de la que teníamos y mayor pobreza. ¿No se siente en la fracción, los 6 diputados de Nueva República, culpables también
y haber permitido esa desigualdad y ese aumento de la pobreza? No, yo creo más bien que hemos sido la única verdadera oposición a grupos que más bien se unieron a favor de proyectos de ley que han golpeado a la población. Y hablo del PAC, por supuesto, como partido de gobierno, hablo de Liberación Nacional, que ha dado sus votos al PAC en muchos de estos proyectos, y Restauración Nacional, y a veces el PUSC. Pero más bien creo que el pueblo nos ha identificado como una verdadera oposición, creo que nos ha identificado como un partido cercano a ellos y cercano a los más necesitados. Incluso nuestro discurso es muy claro. Nosotros, si queremos que el sector empresarial crezca, si queremos que el país crezca en cuanto a desarrollo, inversión extranjera y todo lo que tiene que ver con una situación económica mejor para el país desde el punto de vista de las empresas, es porque también sabemos que el sector empresarial es el único que puede generar empleo en este momento. El sector público ya está absolutamente saturado y necesitamos un sector privado que tenga la capacidad de llegar con zonas francas, por ejemplo, a las zonas alejadas del gran área metropolitana, a las costas, a la zona norte, a la zona sur, donde ahí podamos generar empleo y además podamos llevar la posibilidad de empresas que necesiten talento humano no especializado, siendo que tenemos un bache en educación bastante importante. Entonces, al contrario, Claudio, yo siento que el pueblo nos ve como un partido cercano, como un partido que va a abogar por los más necesitados, que va a defender las causas, que va a combatir la pobreza, que va a combatir el desempleo. Hoy por hoy estamos en un casi 20% de desempleo, sumando a los desalentados, y cuando hay desalentados yo creo que esa cifra no deberíamos ignorarla, debería más bien preocuparnos. Y subempleo enorme. Además, también. pero cuando hay desalentados quiere decir que hay gente que ya buscó tanto trabajo que se cansó. Tiró la toalla, decíamos. Exactamente. Entonces, tenemos un gran reto y nosotros estamos planteando una ruta que, lejos de desfavorecer, más bien va a ayudar muchísimo a las clases más necesitadas. Tocabas el tema de las zonas francas. ¿Encontrás alguna diferencia sustancial para tratar diferente a las zonas francas que a las cooperativas? Mira, yo creo que tenemos que trabajar en el hecho de que todos podamos, a nivel general, para mí, el Estado tiene que ser un Estado socio, un Estado facilitador y no un Estado que esté bloqueando la posibilidad de crecimiento de cualquiera que sea el sector, ¿verdad? Yo creo que las zonas francas han generado empleo, que, por ejemplo, propuestas como la de poner impuestos lo que hace es ahuyentar a las zonas francas, o la posibilidad de más zonas francas, cuando en este momento sería un modelo de negocios que traería muchas cosas buenas, especialmente, repito, a esas zonas. En este momento me enfoco en las zonas costeras y en las provincias. Te hago la pregunta porque parece que las cooperativas, en una visión malinchista, a veces no las vemos desde la misma perspectiva de las zonas francas. No es que las zonas francas no tengan esas ventajas, pero los diputados en muchas ocasiones y en general los candidatos quieren castigar a las cooperativas y beneficiar a las zonas francas. ¿Por qué no tratarlas como iguales? No, el sector cooperativista para nosotros es importantísimo. Hemos tenido varias reuniones y estamos trabajando en llegar a puntos de encuentro donde también las cooperativas se sientan tranquilas de que en un gobierno de Nueva República van a poder caminar como repito, con un gobierno aliado, con un gobierno facilitador, no con un gobierno obstructor ni controlador, que es lo que ha estado pasando lamentablemente en los últimos años y en los últimos 2 gobiernos específicamente. No puedo dejar de preguntarte, a pesar de que se dio en la época de Restauración Nacional, pero hubo, después de las elecciones, muchos cuestionamientos en el manejo económico de esa campaña. Hoy la responsabilidad se la dividen o se la endosan, a veces Nueva República a Restauración y Avendaño y Nueva Restauración a Nueva República. ¿Quién fue realmente el culpable del mal manejo de los recursos en aquella ocasión? Bueno, mire, ese es un tema que está en lo judicial. En este momento han pasado los años y no ha habido un proceso judicial en ninguna de las acusaciones que en algún momento se hicieron. Y debo decir también que de las muchas cosas que se dijeron, en ninguna nadie puede decir que el nombre de Fabricio Alvarado estaba involucrado. Evidentemente, hubo medios de comunicación que titularon con el nombre de Fabricio Alvarado ahí en la portada y todo lo demás, pero en ninguno de los informes del tribunal, por ejemplo, se mencionó el nombre de Fabricio Alvarado. Yo siempre he dicho, lo dije desde aquella época en 2018 y lo sigo diciendo ahora, estoy a la orden de cualquier consulta que tenga que hacer el Tribunal de Elecciones o la Fiscalía, y más bien siempre fue también mi petición, ojalá que esto rápido llegue a una resolución para que el pueblo tenga claridad de que en el caso de Fabricio Alvarado y de la gente que le rodeó se trabajó con transparencia. Yo creo que la mejor carta de presentación para cuando se habla de dinero es decirle a la gente, ustedes recordarán que yo salí de un partido político que había quedado con 3.000 millones de colones de deuda política y yo me fui sin un centavo de ese dinero.
porque yo nunca he estado en esto por el dinero, porque no es el dinero mi prioridad. Estoy en esto porque creo que Costa Rica necesita liderazgo, porque creo que Costa Rica puede avanzar en una línea de gobierno diferente a la que hemos tenido en estos 8 años de gobiernos PAC, y yo creo que Nueva República plantea eso y lo puede hacer. Hemos ya hablado de algunos proyectos al respecto. Ese derecho a deuda política para las próximas elecciones, para las del 2022, le queda a Restauración Nacional. Es Restauración Nacional la que puede aprovechar de alguna manera la deuda política sobre la base de las encuestas para el próximo proceso. Para el próximo proceso 2022, bueno, yo sé que a ellos les quedó un dinero ahí disponible, producto de la elección del 2018 y de los votos. Limpios. Completamente bolsas, limpios, y a pulsearla y a buscar una operación arroz y frijoles para salir adelante. Y la gente lo sabe, y la gente que me conoce lo sabe, y yo creo que en parte es por eso, Claudio, que nosotros seguimos teniendo el apoyo que tenemos de la gente. Y esto no lo digo con triunfalismo, yo tengo claridad de que el trabajo que tenemos que hacer en esta campaña es un trabajo mayúsculo para de verdad, si queremos ganar las elecciones, y máxime con la gran oferta política que hay. ¿A qué te has dedicado durante estos años? ¿En qué actividad has estado? Bueno, yo seguí en para esos arroz y frijoles. Sí, seguí en muchos relacionados con la música durante un tiempo. Ahora pues estoy prácticamente dedicado a lo que tiene que ver con dar conferencias. Yo estuve dando conferencias, tal vez lo voy a explicar de esta forma. Lo que sucedió en 2018 llamó bastante la atención de grupos políticos y sociales afines a nuestro pensamiento. Y entonces empecé a recibir bastante invitación fuera del país para dar conferencias, para estar en actividades, seminarios, foros, etc. Y eso pues básicamente es lo que yo estuve hasta que empezó la pandemia. Cuando ya empezó la pandemia, estuve también en la misma dinámica, pero de forma virtual. Pero tuve que reinventarme. Son conferencias políticas, no es que andas dando testimonio o andas en actividades religiosas. Hay de los dos. Estuve en actividades religiosas mucho tiempo, porque ha sido mi dinámica durante muchos años, desde el año 2003. Yo he sido conferencista, predicador, cantante cristiano también. La música, la producción musical también deja una ganancia como cualquier otro músico, cristiano o no. Y eso pues también nos ayudó en la parte económica. Mi esposa también pues tuvo que hacer lo suyo, y ella ha estado con sus emprendimientos y con su trabajo también, y juntos hemos sacado la tarea adelante para estar bien nosotros y nuestras 2 hijas. Pero cuando vino la pandemia nos tocó también ir a la virtualidad y empezar a hacer cosas, conferencias y seminarios virtuales. Sumado a esto, algo que usted conoce bien, que es el trabajo en los medios de comunicación. Por ahí estuvimos con un programa de radio que estuvimos ahí promoviendo. Y que estabas antes o después del mío, creo. Exacto, éramos compañeros ahí de radio, sí. Y entonces con ese programa Vecinos estuvimos creo que 1 año y resto también. Ahí hemos ido poco a poco y saliendo adelante, y con la ayuda de Dios, pero agradecidos por la oportunidad de trabajar y por tener salud para poder hacerlo. En febrero del 2010, ¿qué sería? 19, antes de la pandemia, yo fui invitado 2020. Fue cuando empezó la pandemia. La pandemia empezó 2020, entonces marzo. Entonces fue febrero del 2020, que me invitaron a mí, febrero del 2020, que me invitaron a mí a Washington a el desayuno de oración que le hacen al presidente de los Estados Unidos, que es el primer jueves de cada año. Ajá. Ese era el último año de Donald Trump, entonces tuve la oportunidad de estar ahí viendo diferentes actividades, y había un amigo de los que me invitó a dar unas charlas de política sobre América Latina. La maestría mía es en política del desarrollo para América Latina. Y en esa actividad eran latinoamericanos, y había mucha gente que era evangélica, de partidos políticos evangélicos. En ese desayuno participó mucha gente, sí, así es. Yo nunca he participado. No, nunca. He querido ir, pero nunca. Pero muchos de los que estaban ahí te conocían. Así es. El partido Nueva República, yo siempre lo identifico muy similar al Partido Republicano Norteamericano. Un partido muy conservador en lo social y muy liberal en lo económico. Lo veo muy similar. Y viendo esa integración y la participación de esa gente, me surge la pregunta: ¿recibís apoyos de esos grupos políticos de América Latina muy identificados con partidos políticos evangélicos, del Partido Republicano? ¿Reciben algún apoyo, sea económico, sea político, sea de asesoría? ¿Reciben algo? No, de ninguno. Económico, ningún apoyo, porque en todo caso usted sabrá claramente que nuestra legislación no permite apoyos del extranjero, apoyos económicos, donaciones no se permiten ni de extranjeros ni de personas jurídicas.
Pero además... pero eso es para cobrarlo en campaña electoral. Si lo hacen fuera de campaña electoral... No, pero en no hay todo nadie caso que esté controlando eso. no existe en este momento un apoyo ni económico ni tampoco de asesoría. Existen relaciones, existen la posibilidad de conversar, de ver temas en los que a nivel de la región es importante ponernos de acuerdo, y pues hemos tenido oportunidad de participar en eventos donde pues el enfoque es republicano, en el caso de los Estados Unidos, pero también hemos tenido reuniones con políticos de toda América Latina. Algunos de ellos, más que estar ya involucrados en la política, gente a la que le nació la inquietud de involucrarse a causa de la experiencia que tuvimos nosotros. Y como te digo, lo que hemos tenido es buenas relaciones con algunos de ellos. Ni siquiera puedo decir que hay enlaces entre Nueva República y otros partidos, porque no los hay. Nueva República tiene su identidad y está basada en la identidad costarricense, y estamos enfocados en Costa Rica. Lo que podamos hacer siendo gobierno, con gobiernos de otros países, pues por supuesto lo haremos, pues hay mucho que hacer en materia de comercio exterior, en turismo. Sí. ¿Sabe qué? De esto estaba pensando? Sé que no es el tema, pero un día de estos tuve una reunión donde había 3 muchachos músicos de la zona de Cóbano, andaba yo en Cóbano, en una gira hace unos días, y también había 3 deportistas. Había 3 artistas, 3 muchachos que tenían un grupo, hasta cantaron unas canciones, yo lo subí ahí en mis redes, y 3 representantes de deportistas. Y una de las cosas que me nacía la inquietud es cómo Costa Rica, teniendo tanto talento, no ha tenido la capacidad de convertirlo en talento de exportación. La mayoría de los que lo pulsan, yo tengo amigos músicos, amigos artistas, que la han pulseado para llevar su música o para llevar su arte a otro país, pero lo han hecho solos, sin ningún apoyo. Y cuando vemos a los deportistas que con sus propios esfuerzos logran algunas cosas en juegos internacionales, me da la idea de que como gobierno deberíamos ser un gobierno que también exporte talento en esos temas. Yo te hacía la pregunta porque no la veo tampoco nada malo. Por ejemplo, la Fundación Eber alemana siempre estuvo muy ligada al Partido de Liberación Nacional y daba mucha asesoría y mucha preparación, y la Fundación Konrad Adenauer, también alemana, le da colaboración al Partido de Unidad Social Cristiana, sobre todo en temas ideológicos y de formación. De la cual hemos visto mucha documentación muy interesante, y yo la he usado para mis conferencias, documentación de la Konrad Adenauer. No, yo tampoco lo veo como nada malo en lo absoluto. Lo que quiero decir es que, pues, lejos de hacer algún tipo de alianza... Más que haya afinidad ideológica, religiosa... Sí. La hay, digamos, en cuanto a, como bien dices, en temas económicos creemos en el desarrollo, creemos en que las empresas deben tener la oportunidad de crecer sin sin tantos obstáculos, sino más bien dándoles la posibilidad de generar empleo. Yo creo que, como repito, hay muchas similitudes que por ahí tenemos que entrar, y por ahí tenemos que acercarnos, y por ahí tenemos que trabajar, pero no hay una alianza como para decir, mira, estamos unidos y estamos construyendo cosas juntos en este momento, no. Que las haya más adelante, pues puede ser. Otra cosa que no veo malo, pero que el ciudadano en su mayoría lo ve, como dicen los chiquillos, muy loser, ¿verdad? Es ir con doble postulación. A mí me parece, y he sido por muchos años, he defendido la posibilidad, vos que fuiste diputado, de que los diputados hagan un cambio en donde aquellos candidatos a la presidencia de la República que tienen más de un 5% no sean parte de los 57, sino que sean un diputado adicional. Hay países, pero, sí, porque me parece Colombia, que, por ejemplo, el segundo lugar de Colombia se convierte automáticamente en un diputado. El 5%, sí, un 5% a nivel nacional es mucho más representativo. Hay diputados que terminan saliendo, no sé con cuánto saliste vos la vez pasada, pero salen con 15, con 16,000 votos. Y un candidato que puede tener 100, 200,000, 300,000 a nivel nacional queda fuera y queda excluido de la Asamblea Legislativa si no tiene doble postulación. Pero la gente dice, es un perdedor. Va a plan A, plan B. Sí, no es así. Quieren tener una teta, ya sea, si no queda presidente, que sea diputado. He leído las opiniones y se me ha preguntado en medios de comunicación sobre el tema, ¿por qué doble postulación? Hay 2 razones muy claras y muy específicas. Hay políticos, Claudio, que aparecen cada 4 años, como si los encendieran y apagaran cada 4 años. En medio de ese periodo se desaparecieron, se fueron del país, no aportaron nada, no hicieron control político, no tuvieron liderazgo en ninguna fracción. Y yo creo que Costa Rica lo que necesita es líderes que estén comprometidos a estar ahí independientemente de cuál sea el resultado. En el caso nuestro, esa es la causa. El compromiso de Fabricio Alvarado es con el país
Si el país decide que como presidente, y para eso estamos trabajando, yo creo que la gente ya está viendo que nuestra campaña es presidencial. Nuestra campaña no es a ver si votan por mí y si no, pues logramos diputados. No, nuestra campaña es queremos ganar la presidencia y si se puede, queremos ganarla en primera ronda y estamos haciendo todo un trabajo para que así sea. Pero si no se da así, si el pueblo decide otra cosa, pues ahí va a estar Fabricio Alvarado trabajando como líder de una fracción legislativa, ojalá bien robusta, para llevar calidad de vida a los costarricenses mediante las propuestas de ley, los proyectos de ley. Y otra razón muy clara es esta, Claudio, que también tiene que ver con estrategia electoral. Fabricio Alvarado se convirtió, y perdón que hable en tercera persona, no lo hago mucho, pero fue el... En primera. Primera persona. Perdón que hable en primera persona. No, en tercera persona. Okay. Fabricio Alvarado como si Fabricio fuera okay. un tercero. Yo fui el que de alguna manera lideré un movimiento en el 2018, pero en aquel momento lo que se dio electoralmente fueron, primera ronda, 535,000 votos en la papeleta presidencial, 300 y resto en la papeleta de diputados. Hubo un quiebre de voto de casi 200,000 votos, lo cual es un reto para nosotros porque si hay algo que nosotros necesitamos es ganar las elecciones, pero con una cantidad de diputados que nos permita tener gobernanza. Lo hemos visto en estos últimos 2 gobiernos, donde en el 2014 el PAC logra 13 diputados y en el 2018 logra apenas 10. Eso es completamente contraproducente para alguien que quiera hacer un buen gobierno, ¿no? Y nosotros pretendemos llegar a tener por lo menos 20 diputados. Una de las estrategias es que precisamente también la gente tenga la claridad de que Fabricio Alvarado, siendo el líder en este partido... No solo vos, metiste también a tus dos vicepresidentes, también pues, Francisco Prendas y Alexander Loría. En la misma línea, de que hay gente que va a trabajar independientemente cuál sea el resultado. Van en primeros lugares, creo que en Heredia y en Cartago. Heredia y Cartago, así es. Y a Ivonne, hace 4 años la tuviste también, que era la candidata vicepresidenta tuya, la tuviste también de candidata a diputada. Iba en el 4º lugar, pero bueno, en aquel momento eran otras circunstancias completamente distintas donde ¿por qué lo metiste en aquella ocasión a Francisco Prendas? ¿Te dio dolor ahora y lo metiste en esta? No, porque en aquella ocasión... Él era tu vicepresidente. Sí, pero recuerde que estaba Jonathan también en el primer lugar y pues no había como, no se sintió conveniente ponerlos a los dos hermanos. Sí, entonces fue por ahí que hubo la cosa, que caminó el asunto. Pero nosotros tenemos claridad de que queremos ganar las elecciones, en esa línea va. Incluso conversando en alguna ocasión, en alguna de las entrevistas, intervino otro analista que usted conoce muy bien, que es de la Fundación Konrad Adenauer, don Sergio Araya, y él hablaba de que es importante también contemplar esa posibilidad, porque lejos de ser algo negativo, más bien es algo que me parece realmente positivo. Esa posibilidad. Sí, lo que pasa es que el ciudadano lo ve, tal vez por falta de cultura política, lo ve como un plan B. Así es, pero no es así. Y vemos ahora que no está solo vos ahí, yo no sé si son 10 o 11 o 12. Además, se lo voy a plantear así, Claudio. Con se lo voy a plantear así. Yo he estado estos 4 años activo, sin ser diputado y sin ganar un salario del Estado, sin ganar un salario de diputado. He estado 4 años activo, reuniéndome todas las semanas con la fracción, proponiendo en redes sociales, diciéndole a la gente nuestras ideas. Entonces, no es un tema ni mucho menos de oportunismo, porque aquí hemos estado trabajando. En la campaña, en nuestra operación Arroz y Frijoles por otro lado, pero siempre aportando desde el punto de vista político. En la campaña pasada se te indilgaba y se te atacaba mucho porque decían que era un partido religioso, y recuerdo que en uno de los programas, no sé si fue en radio o en televisión, vos me acentuabas que no era un partido religioso, que habían valores y habían principios que sí compartían los que estaban en el partido en aquel momento Restauración Nacional, pero que era un partido político. Puede que eso te siga siguiendo en el electorado nacional. Y aparte de eso, en aquella ocasión tuviste un muy buen apoyo de los católicos. Recuerdo a mi madre hablando de los hermanos separados, decía mi madre y mi abuela cuando hablaban de los evangélicos o de los protestantes. ¿Pensás que el partido puede darle ese gancho de atractivo a cualquier religión que no es un partido evangélico, que no es un partido religioso, que la gente lo sigue repitiendo con alguna frecuencia? Sí, lo siguen diciendo y han querido pues como mantener esa etiqueta. Nuestro reto, hay muchos retos, tenemos el reto de que la gente identifique a Fabricio Alvarado con Nueva República y que ya sepan que es Nueva República mi partido y no otro, que no quiebren el voto. Y este es otro reto importante porque la etiqueta han querido mantenerla, especialmente en nuestros grupos adversos, por supuesto. Entonces,
Nuestro trabajo se ha centrado, Claudio, en, número uno, ser muy enfáticos con esto. Si alguien quiere poner el tema religioso otra vez sobre la mesa en esta campaña, nosotros vamos a ser claros en decirle a la gente y en ventilar a la gente quiénes son los que quieren polarizar. Y que no es Nueva República y que no es Fabricio Alvarado el que quiere polarizar, sino que al contrario, las propuestas que nosotros estamos presentando traerán mejor calidad de vida para todos, independientemente de su credo religioso o si no cree. De hecho, Nueva República ha sido el principal impulsor en este gobierno del proyecto de libertad religiosa. Que el proyecto de libertad religiosa lo que establece es la posibilidad de que usted crea o no crea, incluso gente que no cree en Dios o que no tiene ninguna religión. Bueno, eso nosotros mismos lo hemos promovido en este gobierno a través de los diputados. Entonces, hemos sido enfáticos en eso. Nuestra propuesta es aquella que resuelve los problemas en las que, como dijo aquel, nos chima el zapato a todos. ¿Cuál es el problema principal del país? Desempleo. Eso es lo que tenemos que concentrarnos en resolver. Entonces, cuando me vengan a mí a salir con uno de esos temas en los que pretenden etiquetarnos, yo le voy a decir, bueno, ¿usted lo que quiere hablar es de esto o quiere hablar de lo que necesitamos resolver ya para generar empleo? Porque ya hay un olorcillo ahí de tratar de meter el tema del aborto en todos los partidos, sí, ¿verdad? sí, bueno, ya hay proyectos. Y alguna gente podría decir que el celeste de ustedes tiene que ver mucho con esa, mire, ser provida. Yo lo que le diría a la gente es, por favor, tengan los ojos bien abiertos para que puedan identificar a quienes están en ese plan y a quienes van a tratar de dividir y a quienes van a tratar de polarizar. En mis participaciones, sí, yo no voy a negar mis principios, Claudio, no se trata de eso, porque hay quienes también más bien aprovechan y dicen, ve, este ya se está saliendo. No, mis posiciones y principios siguen siendo los mismos, pero ¿en dónde nos vamos a centrar en la discusión en esta campaña? ¿Qué es lo que necesitan los costarricenses que se les resuelva? Empleo, su situación económica, el vecino de cualquier pueblo del país lo que quiere es salir y tener la certeza de que va a haber de comer esta noche en su casa. Antes de ingresar a esos temas, porque aquí los traigo para Adelante. que conversemos, y la separación de tu caudal electoral ahora que tiene que escoger entre Eduardo Cruz en Restauración Nacional y Fabricio, ahora que hablabas de la competencia, de los adversarios, tenés un adversario de la casa, por llamarlo de alguna forma. Yo creo, Claudio, así para ser honesto, no quiero ser en esto jactancioso ni mucho menos, pero yo creo que el apoyo, la gente lo sabe y lo ve, ha sido hacia la propuesta de este servidor y hacia Nueva República, porque además, hasta en esos temas valóricos y de principios, hemos sido nosotros los que hemos mantenido firmeza y los que hemos sido claros en nuestras posiciones. El trabajo o las posiciones o lo que haga cualquier otro partido político, incluido Restauración, ya no es asunto nuestro. Estamos enfocados, las encuestas hoy están... Pero como digo yo popularmente, te pueden morder el queso. Sí, lo que llama la gente pescar en la misma pecera, ¿verdad? También. Yo creo que ni siquiera él es el único. Hay otros partidos políticos que necesariamente no han sido etiquetados como nos han querido etiquetar a nosotros, que andan también pescando en esa misma pecera. El objetivo es, Claudio, más allá del tema religioso, y esto es importante que la gente lo sepa, nuestro objetivo es traer soluciones a la ciudadanía independientemente de a cuál sector pertenezca, que nuestras soluciones les resulten realizables, que les resulten reales, que les resulten verdaderas y honestas y que de verdad la gente sepa que nosotros estamos haciendo el trabajo. Estamos con 15 equipos programáticos, estamos con profesionales en todas las áreas preparando estas propuestas, ya hemos hablado de algunas de ellas y como les repito, más allá, o sea, habiendo 20 y resto de partidos políticos, yo no debo enfocarme ni siquiera en uno o dos de los que podrían estar pescando en la misma pecera, sino concentrarme en nosotros tener el mejor arte para poder llegar a todos los costarricenses, independientemente de cuál sea el sector, no concentrarnos en solo uno, sino más bien ganar nuevos votantes, gente que quizá en algún momento nos etiquetó. He tenido varias reuniones donde sé que estoy rodeado de personas que me etiquetaron en algún momento, pero que después de que me escucharon, después de que escucharon a mi equipo económico, han dicho, estábamos equivocados, ustedes tienen una propuesta real por este país. El tema del empleo, el tema de la economía, vamos primero al tema de la economía, claro, la macroeconomía del país. Si hace 4 años, cuando yo entrevistaba a los 13 candidatos, todos, antes de que saliera el tema del matrimonio homosexual, todos hablaban como tema principal del déficit fiscal y de la economía del país. Si hace 4 años tuviste que involucrarte en ese tema y estando en la Asamblea Legislativa conocías que era delicado, hoy es más delicado. Totalmente. ¿Qué plantea Nueva República, qué se plantea Fabricio Alvarado para mejorar la economía nacional? Mire, hay varios puntos. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, hay un tema de deuda que es gravísimo.
que tiene el presupuesto nacional asfixiado y que necesita una resolución o varias resoluciones de manera rápida. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, la renegociación de la deuda, que en este momento 4.000 millones de dólares se vencen en el 2022, 2.000 millones más otros 2.000 y resto, 4.000 en total que se vencen entre el 2022 y 2023. Eso hay que renegociarlo y renegociar los plazos para... Estás hablando de la deuda pública. Así es. Porque esa es la que es 75% a nivel nacional, esa es como más fácil de renegociar. Sí, hay que renegociarla y hay que extenderla a 15 años plazo, y la deuda en general hay que renegociarla también, las que se vencen en los años más cercanos para poder... Y bajarle sustancialmente el interés a la deuda nacional. No se vale que nosotros mismos nos saquemos la plata. Hay que trabajar en plazos y hay que trabajar en intereses, por supuesto. Hay que trabajar en plazos, hay que trabajar en intereses, hay que pensar en proyectos que nos generen recursos para lo que tiene que ver con el pago de la deuda. Por ejemplo, el proyecto que presentó Jonathan Prendas sobre titularización de la exploración y explotación de recursos naturales. El cálculo que ha hecho nuestro equipo, y yo sé que hay toda una discusión en ese tema, nosotros nos hemos manifestado a favor, la gente lo sabe, y lo mantenemos porque creemos que no solamente traerá desarrollo, creemos que se puede hacer de forma sostenible sin dañar el medio ambiente, y podemos también pues generar riqueza al punto de alcanzar en el lapso de 4 años un 20% de lo que es la deuda en este momento. Entonces, son proyectos que, sumados a proyectos de reactivación económica como el Canal Verde Interoceánico, que es un proyecto que tiene años de estar dando vueltas y que no se toman decisiones. Bueno, la decisión nuestra fue declararlo de interés público el primer día de gobierno para que empiece a acelerarse los procesos de estudios de prefactibilidad, para que los... Que ya hay varios. Bueno, sí, y para que también todo lo que Estamos hablando del mismo Canal Seco, solo que ustedes lo hicieron verde. Sí, Canal Verde Interoceánico, Canal Seco, conocido como Canal Seco, pero estamos hablando de un proyecto que genera 60.000 empleos, según los especialistas, 180.000 empleos indirectos, que estamos hablando de desarrollo para 9 cantones, de los cuales por lo menos 4 están en los últimos 10 lugares. Yo. No, 9, son 9 del... Yo tengo un artículo ahí, había contado. Bueno, 11. pues si son 11 depende, mejor. Depende de donde salga. Sí, exacto, depende por donde pase, que para eso son los estudios de prefactibilidad, para definir en un radio de 10 kilómetros por dónde exactamente va a pasar esa carretera de 10 carriles, 3 horas y media esa vía férrea, mar a mar. 315 kilómetros, exacto, para que esos 2 megapuertos se comuniquen y pongamos a Costa Rica en el mapa del comercio internacional. Por cierto, los panameños ya están hablando del tema, ya andaba en redes un videíto. Y hay que conversarlo con ellos también, porque le voy a decir algo, hay barcos que no pasan por Panamá, que no pueden pasar por el canal de Panamá. Pero ellos están pensando en un canal seco también. Bueno, posiblemente. Pues en realidad al final... Tal vez si le tocan los huevos al águila podemos reaccionar. Lo importante es que Costa Rica camine hacia el desarrollo, que dejemos de estar estancados en temas en los que sí se puede hacer algo. Por supuesto, hay un tema educativo que tiene mucha relación con el desarrollo económico del país. El tema de la economía, la posición de ustedes, tanto en la Asamblea, actualmente con los 6 diputados que tenés, como en el futuro, en una posibilidad en la Asamblea o en la Presidencia de la República, con el tema de este préstamo del Fondo Monetario Internacional por casi 1.780 millones. ¿Cuál es la posición de Fabricio? La posición ha sido, básicamente, apoyamos lo que tenga que ver con cambiar deuda cara por deuda barata. Endeudamiento, más endeudamiento no, entrémosle a proyectos que generen. ¿Pero cómo han votado este proyecto? ¿Cómo lo han votado, el del Fondo Monetario? El del Fondo, por ser cambiar deuda cara por deuda barata, ese sí lo apoyamos. Pero no apoyamos lo que es la agenda complementaria, que tiene que ver con impuestos, lo que tenga que ver con impuestos, lo que tenga que ver con más endeudamiento, eso hemos decidido no apoyar. ¿De dónde partís de que es para pagar deuda? Bueno, te lo pregunto porque aquí el presidente del Banco Central hace unos meses, Rodrigo Cubero, me aseguró cuando yo le hice esa pregunta que esos recursos de los 1.780 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional eran para que se mantuviese activo la institucionalidad y el país, no para pagar préstamos. Pues supongo que se refiere a que el nuevo préstamo, que sería deuda barata, pues va a permitir al país tener de alguna manera más liquidez. Pero nosotros tenemos claro, y los estudios, y por supuesto esto ha sido dirigido por Jonathan en la fracción, desde el punto de vista del equipo económico, la revisión que se ha hecho es que dentro de los mismos, de la misma letra menuda del proyecto esté establecido que es para el pago de deuda cara o el cambio de deuda cara por deuda barata. Esa es nuestra posición y esa es la que nosotros mantenemos. Ese crédito dieron ya un tracto significativo, creo que alrededor de 280, 300 millones de dólares.
tendrá que venir otro, si no me equivoco, en noviembre y en diciembre. Prácticamente el otro tracto, o los últimos tractos, 3 o 4 tractos, serán para el presidente que esté gobernando del 2022 al 2026. ¿Están de acuerdo ustedes con la agenda que se ha propuesto, por ejemplo, la agenda de empleo público? Lo que tenga que ver con nuevos impuestos no lo vamos a apoyar dentro de esa agenda. En el tema de empleo público nosotros hemos tenido un papel protagónico y sí creemos que hay que hacerle reformas al empleo público. De hecho, vamos a decirlo abiertamente, el proyecto de empleo público que está en la Asamblea Legislativa nosotros lo hemos apoyado al punto incluso de haber negociado la cláusula de objeción de conciencia que todo el mundo conoce, que generó mucho revuelo y mucha polémica en ciertos grupos que no la querían adentro, pero que me parece era necesaria también. Y pues sí, nuestra fracción cree que debe trabajarse en eso porque también hay que trabajar en el gasto público. Algo en lo que este gobierno y el anterior han tenido serias falencias, no han hecho mayor cosa y más bien se han enfocado en el tema de nuevos impuestos. Ha sido, incluso conversaba hoy con un grupo de empresarios con los que me decían, hemos tenido reuniones con ciertos personeros de gobierno y no ha habido una voluntad real para la reactivación económica de parte de este gobierno, y esa reactivación económica incluye necesariamente la disminución del gasto público, el control del gasto. La mayoría de los proyectos que están presentados son más impuestos. ¿Qué alternativa hay? En el caso nuestro, a diferencia de esa agenda que propone el gobierno de Carlos Alvarado. Hay muchas alternativas, le repito, hay alternativas para generar ingresos como el tema de el Canal Verde Interoceánico, como el tema de la renegociación de la deuda, la renegociación de los alquileres, la posibilidad de... Pero lo del canal, el Fondo Monetario no, eso es un proyecto a largo plazo, ocupamos cosas inmediatas. Bueno, como le repito, el tema de la posibilidad de atraer inversión extranjera, hay un proyecto que se dictaminó el día de ayer o antier en relación al tema de llevar zonas francas a las zonas fuera del gran área metropolitana, donde no necesariamente sea el talento humano especializado el que se necesite. Te voy a decir que eso ya está en la ley, esa ley yo la he leído bastante, eso ya está en la ley actual de las zonas francas. Pero no se aprobó en un nuevo proyecto de ley que elaboró CINDE, que lleva nuestra firma también. Eso, o sea, todo lo que sea generación de empleo va a traer más recursos. Todo lo que sea, por ejemplo, el tema de los escáneres. Los escáneres tenían que estar en el 2019. Los escáneres, estamos hablando... Está en discusión eso. Pero ni debería estar en discusión, porque en el plan fiscal se estableció en una de las cláusulas que para el 2019, eso fue finales del 2018, para el 2019 ya el gobierno tenía que tenía que tener instalados los escáneres pues, en puertos, en fronteras, en aeropuertos, y eso, los escáneres representan un 8% del PIB. ¿Y el tema de migración? ¿De migración? Sí, te pregunto el tema de migración porque vi que hay un diputado, David Segura, de Punta Arenas, que estuvo muy involucrado en una marcha xenofóbica contra los nicaragüenses en 2018. David no estuvo involucrado en esa marcha. En las redes lo involucraron, pero él nunca estuvo involucrado. Él es candidato a diputado en primer lugar por Punta Arenas, pero él no estaba involucrado. Es que mire, en las redes se aguanta todo lo que les ponga. David Segura. No, David Segura no lo vi involucrado y nunca, tampoco en ninguna posición xenofóbica. En la prensa salió, ahora que salió él como diputado, salió eso, por eso te decía, pero bueno, la visión tuya en la migración. Bueno, yo lo revisaría, pero en realidad nosotros creemos en que como país debemos ser un país que permita a los extranjeros, a los buenos extranjeros. Hoy por hoy, ¿qué familia costarricense no tiene, por ejemplo, a un nicaragüense dentro de su familia? Ya sea porque es el novio de la muchacha o porque es la mamá del muchacho. Es decir, tenemos ya dentro de nuestro país a causa de tantos años. Y hay mucha gente buena en Nicaragua. Y buenísima, gente a la que apreciamos, a la que queremos, gente que hoy por hoy ya es costarricense también, muchos de ellos. Y más allá de si son costarricenses o no, el tema es que son seres humanos, son hermanos nuestros. Hay que regular esos ingresos. Por supuesto. Incluso nosotros en algún momento planteamos la posibilidad de una amnistía, porque hay muchos incluso que han estudiado toda su vida en el país. Y cuando llegan a cierto punto no pueden continuar desarrollándose a causa de no tener un estatus migratorio regulado. Bueno, eso hay que resolverlo y siempre, por supuesto, en lo que tenga que ver con actividades delictivas, en lo que tenga que ver con gente que pues lo que vino es a hacer desorden, pues eso hay que pararlo, pero hay que pararlo en extranjeros y en costarricenses porque también los hay. Sí, así es. Fabricio, quiero cerrar el programa con dos consultas sobre dos afirmaciones que has hecho recientemente. Una fue que te hacías una pregunta. Perdón, yo soy el que te hago la pregunta. ¿Por qué te ha parecido sospechosa la insistencia de Carlos Alvarado con el tren eléctrico? Porque me parece que ha estado claro que el país no está para un proyecto así, que nos cueste tan caro, que en este momento no resuelve la situación
por la cantidad de pasajeros, por todo lo que se duraría, porque no hay claridad en de dónde vendrían, por ejemplo, los subsidios. Entonces, ¿por qué insistir con un proyecto así? ¿Pero y qué no sospechas? generar- ¿Qué te No, imaginas? yo no voy, nada más digo, me parece sospechosa porque me parece que es una insistencia en algo que ya debió haber desistido, siendo que estamos en una situación para enfocarnos en otros temas, para enfocarnos en generar empleo, para Porque enfocarnos... oí, la semana pasada, oí al presidente... De hecho, esa misma molesto. afirmación me pareció curioso que esa misma afirmación la han hecho los diputados en las últimas semanas. Yo la Sí, vengo haciendo hace y tiempo. La semana pasada, pero la semana pasada el los diputados... presidente Y se enojó el reaccionó presidente. molesto en relación Sí, así a esas insinuaciones de que puede haber un negocio detrás de eso. Bueno, pues básicamente lo que yo creo es que si el presidente hubiera tenido la capacidad de darnos una ruta de reactivación económica que nos tuviera satisfechos a los costarricenses, no es Fabricio Alvarado, no son los diputados, son los costarricenses los que no están satisfechos con la posibilidad de un tren que salga tan caro, mientras muchos se siguen muriendo de hambre y mientras muchos siguen buscando empleo y ya están en el marco de los desalentados. Entonces, por ahí es donde yo creo que ha estado el error de él, insistir en un proyecto que pues no se vislumbra ni mucho menos como una solución real para el país. Y sobre el mismo gobierno, decís vos, este gobierno tiene a Costa Rica sin Dios y sin ley. La dije en el año pasado, octubre del año pasado, porque sí, básicamente debo decir que para un pueblo que en su mayoría es creyente, 70% católico, 20% evangélico, muchos otros que no son ni uno ni otro, pero son creyentes, creen en un Dios, hemos tenido un gobierno que pues realmente ha querido caminar y respetando. Conversé con una persona relacionada con la Iglesia Católica, de las que somos grandes amigos, y ellos me decían, es interesante cómo ellos utilizaron el tema de la fe para echarte encima a los católicos y para hacerle pensar a los católicos que Fabricio Alvarado era un peligro. Pero esta persona católica me decía, nunca antes un partido político ha golpeado tanto la fe católica como el Partido de Acción Ciudadana en este gobierno, especialmente en este último gobierno. A eso me refería, y especialmente cuando además es un gobierno que a través de decretos como el de la UPAT pretenden hasta violentar nuestra privacidad. Y a eso me refiero cuando digo sin ley. A través de decretos han estado golpeando también no solamente al país en lo económico, sino también en lo moral. Fabricio, un gusto haberte tenido acá en Noches sin Tregua. Igualmente, Claudio, estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Y sobre todo las gracias a ustedes por habernos acompañado un domingo más aquí, porque usted, igual que yo, está convencido de que hay que hacer política con P mayúscula. Un abrazo. Salud.